No todas las misiones tienen gloria. No todos los pilotos vuelan hacia el sol con una sonrisa. Algunos, simplemente, despegan hacia la oscuridad. Y lo hacen sabiendo que tal vez no regresen. El A-6 Intruder no fue el avión más admirado en las cubiertas de los portaaviones. No era veloz como un F-14. No tenía la gracia estética de un Phantom. Y sin embargo, fue el primero en entrar cuando todos los demás retrocedían. Este avión no buscaba el combate aire-aire. No era un interceptor. Era un intruso. Un asesino de precisión. Un fantasma que volaba bajo, de noche, en condiciones imposibles, para destruir el blanco exacto sin importar cuántas baterías antiaéreas le apuntaran desde el suelo. Y aquí viene la verdadera pregunta. ¿Qué clase de hombre se sube voluntariamente a una cabina sellada, sabiendo que cruzará cielos invisibles, bajo radar, con una computadora primitiva como guía, directo hacia el corazón enemigo, y lo hace una y otra vez? El A-6 fue ese avión que nació para misiones donde el riesgo era demasiado alto, donde los errores no se perdonaban, donde la precisión lo era todo. Y sin él, muchas guerras habrían tenido desenlaces muy distintos. Pero lo más sorprendente no es que haya existido, es que haya funcionado, durante décadas, y en escenarios cada vez más brutales. Porque hay máquinas que envejecen con dignidad, y otras que no envejecen, solo se vuelven más temidas. Y tú, que estás a punto de conocer esta historia, debes saber algo. El A-6 Intruder no fue solo un avión de ataque. Fue una prueba de hasta dónde puede llegar un ser humano, cuando la única opción es volar recto hacia la muerte, y hacerlo sin dudar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. A finales de la década de 1950, el mundo se tambaleaba entre dos certezas. Una guerra nuclear parecía inevitable. Y la guerra convencional no iba a desaparecer. Estados Unidos tenía portaaviones. Tenía cazas rápidos. Tenía bombarderos estratégicos. Pero había algo que no tenía. Un avión que pudiera lanzar un ataque de precisión desde un portaaviones, en plena tormenta, de noche, y sin necesidad de ver. Ese vacío táctico era más que preocupante. Significaba que, si las condiciones eran malas, si había niebla, lluvia, cortinas de humo, interferencia, o simplemente oscuridad total, la fuerza aérea embarcada quedaba ciega. Y eso, en la Guerra Fría, era inaceptable. La Marina de Estados Unidos lanzó entonces una convocatoria sin precedentes. Querían un avión de ataque a baja altitud, con 2 tripulantes, con capacidad de operar en cualquier clima y a cualquier hora. Y además, debía ser compatible con operaciones desde portaaviones. Un sueño imposible para la época, o el nacimiento de una bestia sin igual. Las empresas aeronáuticas se lanzaron al reto, algunas con diseños futuristas, otras con soluciones tradicionales. Pero hubo una propuesta que se destacó por lo contrario. No prometía belleza, ni velocidad, ni elegancia. Prometía una sola cosa: eficacia total, incluso en las peores condiciones. La propuesta vino de Grumman, una firma conocida por construir aviones resistentes. No bonitos, no famosos, resistentes. El proyecto fue aprobado. El avión comenzó a tomar forma. Y así, sin mucha fanfarria, sin marketing glorioso, sin pósters de reclutamiento, nació el A-6 Intruder, con una forma extraña, una nariz ancha y achatada, alas de geometría fija, y una doble cabina donde piloto y bombardero / diagonal navegante se sentaban lado a lado, como si fueran 2 operarios de maquinaria pesada, en vez de caballeros del cielo. Pero eso era exactamente lo que eran. El A-6 no sería una bailarina. Sería una excavadora voladora. Una bestia entrenada para cavar cráteres en bases enemigas. Incluso cuando todos los demás aviones estaban en tierra esperando que el clima mejore. ¿Qué dice eso sobre el propósito del avión? ¿Y qué dice sobre los hombres que algún día decidirían pilotarlo? Desde su concepción, el A-6 no fue pensado para lucirse. Fue pensado para funcionar. Y más aún, para ser indispensable. Y tú, si fueras un comandante en un portaaviones, con tropas atrapadas y sin apoyo aéreo,
Si supieras que todos los cazas están cancelando misiones por mal tiempo, pero tienes un único avión que puede despegar, volar bajo, guiarse sin ver y golpear con precisión, ¿no pondrías todo en manos de esa bestia? Así nació el Intruder. No por inspiración, sino por desesperación. Y como descubrirás, muchas veces en la historia, las máquinas que nacen por necesidad, son las que nunca se olvidan. En la cubierta de un portaaviones, todo entra por los ojos. Jets afilados, alas anguladas, pintura reluciente. Cada avión parece diseñado para intimidar, incluso antes de despegar. Y luego, está el A-6 Intruder. Una silueta ancha, una nariz redonda, dos motores sin posquemador, un fuselaje que parecía más un tractor aéreo que un arma de precisión. Los jóvenes pilotos que lo veían por primera vez no podían evitarlo. Se reían, se burlaban. Algunos lo llamaban la bañera voladora. Otros, directamente, decían que parecía un animal herido. Pero esos mismos pilotos, cuando lo volaban por primera vez, dejaban de reír. Porque el Intruder, con su forma tosca y su diseño sin glamour, escondía una ingeniería orientada a una sola cosa: cumplir la misión bajo cualquier circunstancia. Sus alas eran largas, rectas, sin geometría variable. Eso le daba estabilidad extrema a baja velocidad, ideal para vuelos de ataque rasantes y aterrizajes en portaaviones con visibilidad reducida. La cabina, en lugar de ser uno detrás del otro como en los cazas, era lado a lado. Eso permitía una comunicación más rápida y directa entre el piloto y el Bombardier/Diagonal Navigator. Porque aquí no se trataba de reacción rápida. Se trataba de coordinación quirúrgica. El A-6 podía llevar más de 8,000 kilos de armamento. Bombas guiadas, convencionales, racimo, minas, cohetes, misiles aire-superficie. Todo montado bajo sus alas y fuselaje. Y lo más aterrador, podía soltarlo en plena noche, bajo lluvia, entre nubes, y acertar. ¿Cómo lo hacía? Gracias a su cerebro oculto, el sistema de ataque Diane, Digital Integrated Attack and Navigation Equipment. Un conjunto de radares, navegación inercial, sensores de terreno y computadoras primitivas, que le permitía al A-6 ver un mundo que ningún otro avión veía. Cuando otros estaban ciegos, el Intruder abría los ojos. ¿El radar de navegación fallaba? Diane tenía redundancia. ¿La señal se interfería? El sistema inercial mantenía el rumbo. ¿Había niebla o nubes? El radar de ataque seguía detectando blancos ocultos. Y mientras otros jets cancelaban misiones por clima, el Intruder las iniciaba. ¿Puede un avión que parece torpe convertirse en el más fiable bajo presión? Sí, porque eso es lo que ocurría, una y otra vez. Y esa fealdad funcional comenzó a tener otro significado. Cada panel ancho, cada sensor frontal, cada línea gruesa. Era una decisión tomada con una sola pregunta en mente. ¿Esto aumenta las posibilidades de regresar a casa? ¿Y tú, si tuvieras que montar un ataque en plena noche, en medio del océano, sin contacto visual con el objetivo, con antiaéreos activos en el horizonte, y solo pudieras elegir un avión que no fallara, que no se rindiera, que no necesitara ver para destruir? ¿Te importaría cómo luce? Porque el enemigo, al final del día, no verá el diseño, solo verá el resultado. Y en ese sentido, el A-6 era una obra maestra. Fealdad táctica, belleza letal. Dentro del A-6 Intruder no había lugar para héroes solitarios. Aquí no valía ser el más rápido, ni el más temerario. Aquí, o eras parte de un equipo, o eras parte de la estadística. La cabina del Intruder era diferente a la de cualquier otro avión embarcado. No había piloto al frente y navegante atrás. Ambos iban lado a lado, codo con codo, mirando los mismos datos, escuchando los mismos ruidos, sintiendo las mismas sacudidas. Y eso no era casualidad. Era parte del diseño. ¿Qué ocurre cuando el éxito de una misión no depende de tu habilidad, sino de tu sincronía con otro ser humano? El piloto se encargaba del vuelo. El Bombardier/Diagonal Navigator, B/N, controlaba los sistemas de navegación, radar, armamento y ataque. Ambos, sin embargo, tenían que pensar como uno solo. El B/N era más que un copiloto. Era el que le decía al piloto hacia dónde girar, incluso cuando el piloto no veía nada.
Era el que marcaba el objetivo en una pantalla sin imágenes reales. El que, en muchos casos, disparaba las bombas, sin que el piloto pudiera confirmar visualmente lo que estaba atacando. Eso generaba una relación única, una fusión psicológica, y también, una tensión constante, porque cuando se volaba a baja altitud, de noche, en clima hostil, con SAMs en el horizonte, una duda de medio segundo podía matarlos a los dos. Los entrenamientos eran brutales. Los instructores lo dejaban claro. Si no confías en tu V/N, no deberías volar a 6. Y si tu V/N no confía en ti, pídele que te reemplacen antes de despegar. No todos los equipos funcionaban. Algunos se desintegraban en los simuladores, otros en su primera misión real. Pero los que sobrevivían, se convertían en hermanos. Las historias que surgieron de esas cabinas son casi míticas. Pilotos que evitaban misiles por pura intuición del V/N. Tripulaciones que lograron aterrizar sin instrumentos gracias a pura coordinación verbal. Bombardeos exitosos en condiciones tan extremas, que aún hoy no pueden ser replicados por simuladores modernos. Y tú, si supieras que volarás una misión que durará horas, que estarás completamente a oscuras, que las defensas enemigas están activas, y que cada decisión que tomes debe pasar por otra mente, ¿a quién llevarías a tu lado? Porque esa es la verdadera pregunta del A6. ¿A quién eliges para entrar contigo, cuando nadie más quiere ir? El Intruder no fue solo una máquina. Fue un vínculo. Una alianza forjada bajo fuego, ruido, turbulencia y miedo. Y ese vínculo, cuando funcionaba, era más preciso que cualquier radar, más fuerte que cualquier blindaje, más confiable que cualquier misil. Porque al final, en un A6, no ganaban los más talentosos, ganaban los que sabían confiar. Vietnam no era una guerra común. Era una selva que devoraba helicópteros, un cielo tapizado de nubes y amenazas invisibles, un enemigo que no usaba uniforme, pero sí sabía exactamente dónde estabas. Y en medio de todo eso, apareció el A6 Intruder, la Marina de Estados Unidos. Necesitaba un avión que pudiera atacar en condiciones donde ni los cazas ni los bombarderos estratégicos se atrevían a volar. Lluvia, niebla, noche cerrada, cañones antiaéreos activos, misión crítica, sin margen de error. Y entonces, el A6 entraba, volaba bajo, tan bajo que muchas veces los árboles temblaban con el paso de su estela, tan bajo que los artilleros enemigos apenas podían levantar sus cañones antes de que ya hubiera pasado. Pero lo que realmente lo hacía distinto era esto. No necesitaba ver para golpear. Gracias al sistema Diane, el Intruder podía trazar una ruta exacta hacia el objetivo, guiarse por coordenadas inerciales, seguir el terreno sin luz visual, y soltar su carga con una precisión devastadora. Mientras otros pilotos preguntaban, ¿podemos atacar?, los del A6 decían, ¿cuál es el blanco? Pero esa capacidad tenía un costo, y ese costo se pagaba en vidas. Los SAM, misiles tierra-aire, soviéticos que defendían Hanoi eran los más avanzados del mundo. Estaban conectados a radares, operados por personal entrenado, y respondían en segundos. Cada misión de bombardeo se convertía en una coreografía de evasión. Descender aún más bajo, volar erráticamente, cortar motores por segundos para engañar radares. Todo eso, mientras el piloto y el V/N luchaban contra la lógica misma del miedo. Y muchas veces, no regresaban. Los A6 caídos en Vietnam no fueron pocos. Algunos fueron derribados por fuego antiaéreo. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Y algunos sobrevivientes fueron capturados y llevados a los temidos campos de prisioneros. Allí, en la oscuridad, los pilotos del Intruder eran conocidos como los que venían cuando nadie más se atrevía. ¿Qué clase de respeto es ese, que incluso el enemigo lo reconoce? Pero lo más impactante era que, a pesar de todo, seguían volando. Una y otra vez, con misiones cada vez más complejas, más profundas, más arriesgadas. Porque el A6 no era parte del espectáculo de guerra. Era parte de la guerra real. Esa que ocurre cuando todos los sistemas fallan, cuando el clima se cierra, cuando el objetivo no se puede ver, pero debe ser destruido de todos modos. Y tú, si fueras parte de un escuadrón en Vietnam, si vieras despegar a un Intruder sabiendo que su ruta lo lleva directo a una ciudad defendida por una muralla de fuego, ¿qué pensarías cuando lo vieras regresar, chamuscado, con impactos,
pero entero, y con la misión cumplida. Eso era lo que el A6 generaba. No admiración superficial. Respeto. Profundo. Silencioso. Doloroso. Porque sabías que la próxima vez, tal vez no volvería. Pero aún así, lo haría de nuevo. En Vietnam, el enemigo aprendió rápido. Los radares mejoraban. Los misiles eran más veloces. Los cielos se volvían trampas invisibles. Y lo que una vez funcionó, dejó de ser suficiente. El A6 Intruder, con toda su tecnología de navegación, ya no podía simplemente trazar una ruta y ejecutarla. Porque esa ruta, por más precisa que fuera, ya estaba esperada. La defensa antiaérea norvietnamita sabía exactamente dónde apuntar. Entonces los tripulantes del Intruder empezaron a hacer lo impensable. Romper el plan. Inventar sobre la marcha. Volver la misión algo caótico, para que el enemigo no pudiera leerlo. Comenzaron a volar más bajo, más erráticamente, a veces bordeando colinas con tal precisión, que el tren de aterrizaje rozaba ramas de árboles. Otras veces volaban en picada hasta casi estrellarse, solo para desaparecer del radar por segundos vitales. Una de las maniobras más desesperadas, y también más efectivas, consistía en cortar momentáneamente los motores en pleno vuelo, en el punto más caliente de la defensa enemiga, para que el calor de las turbinas no guiara los misiles. Eso significaba caer brevemente, y luego encender motores de nuevo a baja altitud, mientras el avión caía como piedra. Puedes imaginarte confiando tu vida a una secuencia de segundos, donde si fallas por uno, ¿mueres? Otros pilotos creaban rutas de aproximación irregulares, haciendo que los misiles no pudieran predecir trayectorias. Incluso hubo quienes colocaban señuelos reflectivos o lanzaban bengalas manualmente en momentos clave. Nada de eso estaba en el entrenamiento oficial. Todo eso se aprendía, en el aire. Y mientras tanto, abajo, las unidades en tierra escuchaban el retumbar del Intruder volando bajo, esquivando misiles, dejando un rugido largo como un trueno. Y sabían que, contra toda lógica, ese avión cumpliría su misión. Porque el A6 tenía una capacidad única: golpear sin avisar, y desaparecer como una sombra. Y eso cambió las reglas del juego. Los vietnamitas comenzaron a temerlo más que a los cazas. Porque el Intruder no buscaba combate directo. No se dejaba ver. No desafiaba en duelo. Solo venía. Te destruía. Y se iba. ¿Qué ocurre cuando un avión no pelea como un caballero, sino como un asesino silencioso? Ocurre que los radares fallan. Que los cañones disparan al aire. Y que, cuando el fuego termina, ya es tarde. Y tú, si volaras un avión como ese, si cada misión fuera una jugada de ajedrez contra un enemigo que te quiere muerto, ¿seguirías la rutina, o comenzarías a volar como un loco con lógica de supervivencia? Porque eso fue lo que los pilotos del A6 hicieron. Volaron con el manual en la mochila, y la intuición en el alma. Y así, el Intruder dejó de ser un simple bombardero. Se convirtió en una criatura impredecible. Una tormenta dirigida. Una locura táctica con alas. Desde afuera, el A6 parecía una mole simple. Sin alas móviles. Sin posquemadores. Sin estilización. Pero por dentro, era un cerebro armado con alas. Lo que le daba ventaja al Intruder no era su velocidad ni su maniobrabilidad. Era algo invisible, Diane. El nombre sonaba casi humano. Y tal vez eso era apropiado. Porque sin ella, el avión era ciego. Diane, Digital Integrated Attack and Navigation Equipment. Fue uno de los sistemas de navegación y ataque más avanzados de su tiempo. Y no hablamos de pantallas táctiles o GPS. Estamos en los años 60. Todo funcionaba con tubos, relés, antenas y cálculos puramente digitales. Pero sin ningún microchip moderno. Aún así, Diane podía calcular la posición del avión incluso sin contacto visual, medir el terreno y corregir automáticamente el vuelo para mantener altitud segura, leer radares de largo alcance y localizar objetivos estáticos, coordinar con el sistema de armas para liberar bombas con precisión milimétrica, incluso en total oscuridad, seguir una ruta predeterminada y, al mismo tiempo, permitir correcciones manuales en pleno vuelo si el enemigo se adaptaba. Todo esto, con una interfaz que parecía una consola de ciencia ficción soviética, luces, perillas, osciloscopios,
y paneles análogos que solo el B/N podía interpretar correctamente. Y era justamente eso lo que lo hacía invencible. Mientras otros aviones se detenían cuando el clima se cerraba, el intruder activaba Diane, y avanzaba. No necesitaba luz. No necesitaba un horizonte visible. Solo necesitaba una coordenada, una entrada de datos, y alguien que supiera escuchar el zumbido de los sistemas internos. Pilotos decían que volar con Diane era como tener una guía espiritual. No veías lo que hacías, pero sabías que funcionaba. Era fe tecnológica, una extraña confianza ciega en que, si presionabas el botón exacto, el blanco al otro lado del mundo explotaría. ¿Puede un avión guiarte hacia la muerte con más precisión que cualquier persona? Sí, y el A6 lo hizo, pero también tenía un defecto. Si el sistema fallaba, no había plan B. Por eso, los navegantes del intruder no solo eran operadores. Eran expertos en interpretación de datos, en cálculo mental, en reconstrucción visual imaginaria. Podían leer una pantalla distorsionada y aún así decirle al piloto: «Vamos bien, 30 segundos al blanco». Y lo decían con tal seguridad, que el piloto, a 200 metros del suelo, bajo fuego antiaéreo, sin ver absolutamente nada, obedecía. Y tú, si estuvieras dentro de una cabina cerrada, a oscuras, rodeado de pitidos, luces intermitentes y coordenadas abstractas, ¿confiarías en la voz a tu lado que dice suelta ahora? Porque eso era el A6. Una máquina que requería no solo habilidad, sino fe. Fe en el sistema. Fe en el compañero. Fe en que todo eso, el radar, los números, los giros, el rugido, tenía sentido. Y, la mayoría de las veces, lo tenía. Después de Vietnam, muchos pensaron que el A6 se apagaría lentamente, que quedaría como una reliquia útil, pero condenada a ser reemplazada por cazas supersónicos, sistemas de guiado satelital y armamento inteligente. Y sin embargo, cuando el caos volvió a aparecer, el intruder volvió a despegar. Primero fue el Líbano, 1983. Estados Unidos desplegó fuerzas para estabilizar la región. Y pronto, los marines en tierra necesitaban apoyo aéreo. Pero no cualquier apoyo. Apoyo que pudiera operar en condiciones impredecibles, volar bajo, entrar rápido, y salir aún más rápido. Los A6 fueron llamados. Y en medio de edificios hostiles, terreno urbano, misiles portátiles y una población civil en riesgo, el intruder cumplió su rol. Destruir objetivos específicos sin dejar una zona arrasada. Luego vino Libia, 1986. Muammar Gaddafi había desafiado a Occidente. Un ataque quirúrgico debía ser lanzado. Y aunque los F-111 de la Fuerza Aérea también participaron, fueron los A6 Intruder los que volaron directamente hacia la costa, rasando el mar, esquivando radares, y soltando sus bombas en el corazón del régimen. Lo hicieron de noche. Lo hicieron sin cobertura satelital. Lo hicieron como sabían. Con precisión, y sin piedad. ¿Qué dice eso de una máquina que fue diseñada para una guerra del pasado, pero que sigue siendo la primera opción en guerras nuevas? Y luego vino el gran escenario final. La Guerra del Golfo, 1991. Cientos de aviones modernos. Tecnología de punta. Nuevos misiles guiados. Drones. Satélites. Y aún así, el A6 voló más de 1000 misiones de combate, atacando centros de mando iraquíes, volando por debajo de la cobertura del radar, apoyando a tropas que ni siquiera sabían que había un avión encima de ellos. Muchos se preguntaban, ¿por qué seguimos usando este avión viejo? Y la respuesta era sencilla, porque aún funciona mejor que los nuevos, cuando las cosas se ponen feas. Y eso, en guerra, es todo lo que importa. El intruder se adaptó, fue modernizado, se integró con nuevas armas, nuevos sensores, nuevas estrategias. Pero su esencia no cambió. Seguía siendo el que entraba primero, el que golpeaba cuando otros esperaban, el que volaba bajo, sucio, casi suicida, pero siempre efectivo. Y tú, si supieras que una operación depende de entrar y salir en segundos, sin margen para errores, sin tiempo para ajustes, sin ojos en el cielo, ¿confiarías en una promesa digital, o en una bestia que ya lo ha hecho 1000 veces? Porque eso pensaban los comandantes. Y por eso, incluso en 1991, cuando todo era nuevo, el viejo intruder seguía rugiendo.
Toda máquina de guerra tiene un límite. Incluso las más efectivas necesitan evolución. Y el A-6 Intruder, después de sobrevivir a Vietnam, Libia, el Golfo y más, llegó a un punto donde su potencia ya no solo estaba en lo que podía destruir, sino en lo que podía interrumpir. Porque había una amenaza creciente, una más letal que las balas, más silenciosa que los radares, más peligrosa que un misil hipersónico. El enemigo empezaba a ver demasiado, a coordinar demasiado, a depender de la tecnología. Y si esa tecnología podía ser apagada, la guerra podía cambiar de manos. Así nació el EA-6B Prowler, una evolución directa del A-6. Mismo fuselaje base, mismo corazón de acero, pero con una nueva misión: no dejar que el enemigo piense. El Prowler no llevaba bombas, llevaba algo más letal: interferencia. Sus compartimentos estaban cargados de equipos de guerra electrónica, antenas, emisores, dispositivos capaces de bloquear, saturar, confundir y anular sistemas enemigos. Desde radares de seguimiento hasta comunicaciones internas, desde misiles guiados hasta sensores infrarrojos. ¿Qué ocurre cuando el enemigo dispara, y de repente todo se vuelve ruido blanco? Eso era el Prowler. Se volaban en escuadrillas pequeñas, se infiltraban como sombras, y al mismo tiempo que los cazas entraban en formación, o que los bombarderos esperaban su señal, el Prowler ya estaba ahí, en silencio, destruyendo los ojos y oídos del enemigo sin disparar un solo proyectil. No era un ataque visible, era psicológico, era invisible, y por eso, aún más temido. Los pilotos enemigos decían que no sabían cuándo estaban siendo interferidos. Solo sabían que, de repente, sus pantallas se volvían oscuras. Sus misiles perdían rumbo. Sus defensas fallaban. Y sabían que el Prowler estaba cerca. El EA-6B voló en Kosovo, Afganistán, Irak. Siempre en las primeras oleadas. Siempre con la misión más intangible. Y más crítica. Porque si el Intruder original era el puño que golpeaba, el Prowler era la mano que tapaba los ojos. ¿Puede una máquina que no lanza bombas ser más temida que una que sí lo hace? Sí, porque el miedo a lo que no puedes ver es muchas veces más poderoso que el miedo a lo que sí. Y tú, si tuvieras que lanzar una operación de alto riesgo, y supieras que el enemigo está viendo cada movimiento, calculando cada impacto, esperando cada señal, ¿no pagarías lo que fuera por tener un Prowler que apague sus sentidos por completo? Porque eso hacía esta criatura. Y todo nació de un avión feo, viejo y olvidado, llamado A-6 Intruder. Todo lo que vuela, un día aterriza por última vez. Incluso las leyendas. Después de 3 décadas de servicio ininterrumpido, el A-6 Intruder fue retirado oficialmente en 1997. Su silueta desapareció de los portaaviones. Su nombre fue archivado. Y sus tripulaciones, reasignadas. Pero algo no encajaba. Porque el mundo seguía en guerra. Y el Intruder, aún en sus últimos años, seguía cumpliendo. Entonces la gran pregunta surgió como un susurro incómodo en los pasillos del Pentágono. ¿Qué avión, exactamente, iba a reemplazar al A-6? La respuesta fue el F/A-18 Hornet. Un avión versátil. Más veloz. Más moderno. Más barato de operar. Y sí, podía lanzar bombas. Pero no como el Intruder. No en cualquier clima. No de noche. No a baja altitud con la misma carga ni con la misma precisión quirúrgica bajo presión. El F/A-18 era rápido, pero el A-6 era letal. Y eso comenzó a sentirse en operaciones reales. Comandantes de portaaviones informaban que, para ciertas misiones, ya no tenían el avión correcto en la cubierta. Que necesitaban volver a depender del clima. Que ahora había que esperar ventanas óptimas para atacar. Que las misiones nocturnas se volvían más complejas, más arriesgadas, menos confiables. Pilotos veteranos del A-6 decían, sin arrogancia: el Intruder hacía cosas que el Hornet no puede. Y lo hacía, sin pedir permiso. Pero los números hablaron más fuerte que la experiencia. El A-6 era costoso de mantener. Sus repuestos escaseaban. Su sistema Diane ya no tenía soporte técnico. Y las Fuerzas Armadas necesitaban unificación, eficiencia, actualización. Así que lo retiraron. Poco a poco, sin ceremonias exageradas, sin titulares, y el cielo se quedó un poco más ciego.
¿Qué ocurre cuando reemplazas a alguien que nunca falló, solo porque envejeció? Ocurre que te das cuenta, años después, que no reemplazaste capacidades, solo tecnología. Y tú, si estuvieras al mando de una operación de ataque, con blancos sensibles, condiciones adversas y poco margen de error, ¿no extrañarías esa criatura de nariz ancha, con su rugido grave y su promesa inquebrantable de cumplir sin importar el costo? Porque eso fue lo que pasó. El A6 se fue, pero su ausencia se notó, y en el aire, donde cada segundo cuenta, eso puede significar la diferencia entre victoria y desastre. El A6 Intruder ya no está en servicio. No hay unidades activas. No quedan portaaviones que lo acomoden. No se forman nuevas tripulaciones. Y sin embargo, aún sigue volando. Vuela en la memoria de quienes lo pilotaron. Vuela en los documentos de estrategia donde aún se le menciona como referencia. Vuela en los entrenamientos modernos, cuando se habla de cómo hacer las cosas bien, aunque sea difícil. Y sobre todo, vuela en el respeto, porque el Intruder no fue admirado por su belleza, ni por sus acrobacias, ni por aparecer en comerciales de reclutamiento. Fue respetado, porque cuando nadie más quería ir, él iba. Voló bajo, voló ciego, voló en silencio. Lanzó bombas donde otros no podían. Evacuó cuando no había nadie más. Soportó impactos, gritos, calor, radar y fuego. Y aún así, volvió. Una y otra vez. Y eso no se enseña. Eso no se copia. Eso se recuerda. ¿Qué define a una leyenda? No es lo que hizo una vez. Es lo que siguió haciendo, incluso cuando ya no debía. Y el A6 lo hizo. Hasta el final. Sin pedir gloria. Sin pedir reconocimiento. Solo una cosa. La oportunidad de cumplir su misión. Y tú, que ahora conoces su historia, que has leído lo que hizo, lo que soportó, lo que dejó atrás, ¿no crees que merecía algo más que el olvido? Tal vez sí. Tal vez merecía quedarse. Tal vez el mundo moderno aún no ha fabricado un reemplazo real. Y quizás, en el fondo, ese sea su mayor legado. Demostrar que lo indispensable no siempre tiene forma perfecta, pero sí una voluntad que nadie puede derribar. El Intruder no fue solo un avión. Fue una filosofía. Una que decía, no importa la oscuridad, no importa el riesgo, no importa si vuelas solo, si tienes un blanco, lo vas a alcanzar.